En Prensa Radial, el análisis político del momento. Iniciamos el recorrido informativo a través de Prensa Radial y lo vamos a iniciar con algunos temas, pero uno principal, que es la calidad de información en los centros de educación del país. Y cuando hablamos centros de educación significa los preescolares, escolares, el nivel medio, que anteriormente lo conocíamos personalmente como colegios, y luego la universidad. En los medios de comunicación de carácter nacional ya se habla de que los textos que van a conocer los estudiantes del nivel de colegio, disculparán el desconocimiento de cómo se estructuró revolucionariamente la educación en el país, con un montón de membretes que a la larga no han conducido a nada, más bien a un desorden, a un caos y a desproteger la ilustración de nuestros ciudadanos. La calidad de información que tienen estos textos, en muchos de los cuales hay información que no es la correcta, que no es la que ha sucedido y ha surgido de una sociedad para un Estado, y similar situación de un Estado para una sociedad, sino que tiene manipulaciones dolosas en lo que es esa información que está insertada ya en textos de educación gratuita para los estudiantes que van en este momento al régimen Costa a iniciar actividades escolares. Como por ejemplo, el tema de la revolución ciudadana en el Ecuador, el tema de la presidencia del economista Rafael Correa Delgado como uno de los más grandes presidentes que ha tenido el Ecuador, y un montón de beneficios que supuestamente ha dado la revolución a la República del Ecuador. Incluso se idealiza la figura de Chávez y del señor Castro, de dos dictadores que han sido los que han atropellado derechos fundamentales. Incluso se habla de desapariciones forzosas y muertes de muchos de sus opositores. Pero bueno, a lo que queremos centrarnos es que el Ministerio de Educación, que es el regente de la educación en el Estado ecuatoriano, de acuerdo, entre comillas, a políticas de Estado para ilustrar al pueblo ecuatoriano, resulta que hoy en día es contraproducente dicha política de Estado. ¿Por qué? Porque al pueblo no se le consultó qué tipo de actividades escolares son las que tiene que tener un pueblo, no para entregar o decir que en los sistemas educativos se está enseñando. No, lo que queremos en lo personal es que se ilustre al pueblo, no que se lo eduque en tareas, en artes, en oficios, incluso en saber quiénes son los ciudadanos colindantes de su sector donde se desenvuelve dicho ciudadano. No, queremos que ilustren al pueblo ecuatoriano en los saberes que ha desarrollado la humanidad, para que esos ciudadanos sean ciudadanos globales y no únicamente de la provincia, del cantón o de la parroquia, o por último de un Ecuador. No, queremos ilustración global para ese sentido. Pero ¿qué es lo que se hizo en el anterior gobierno? Desprestigiar la educación, decir que no era la educación real que quería o debe de tener un pueblo, sino que la modificaron. Y siempre hemos manifestado que muchos de los pensadores
tanto de juglares y trovadores, porque eso es lo que existió en la República del Socialismo del siglo XXI. Me van a disculpar la palabra, nunca respetaron la República, simplemente fue una monarquía en el socialismo del siglo XXI en el Ecuador. Ellos determinaron quiénes deben de redactar los textos para ilustrar al pueblo ecuatoriano. ¿Qué tipo de materias? ¿Desde qué punto de vista y de qué líneas dichos conocimientos e informaciones se iban a elaborar para esos textos? Y allí hay algunas circunstancias geopolíticas que las ponen como que eso ha sido uno de los peores errores de la humanidad. No, señores, si el resto de la humanidad y el resto de estados dicen que esa es la forma económica, social y política de gobernarse, ¿por qué un estado como el Ecuador, a través de una revolución, dice eso está mal y desorienta a su... prácticamente aniquiló las escuelas, colegios? ¿Todo para qué? Para que aquella juventud vayan a formar parte del ejército rojo de la República Popular Socialista de China. Y las consecuencias fueron muy graves para esa población y para ese territorio. Acá similar situación a lo mejor se quiso hacer, desproteger lo que era el intelecto del ser humano y más bien darle otras variantes de sándwich, pan y circo, para que tengan entretenimiento y para que no tengan una actividad de ilustración. ¿Todo por qué? Porque el conocimiento es el peor enemigo del populismo. El conocimiento es el peor enemigo de una dictadura, incluso de una monarquía. Pero allí los directivos de gremios como la Unión Nacional de Educadores, la organización que se hizo durante el gobierno de Correa de los maestros, que también desarticuló, y los mismos maestros docentes en los sistemas educativos, tanto públicos como privados, que tiene la República del Ecuador, no reparan en realizar una criticidad a lo que son dichos documentos que están elaborados y que se están entregando al pueblo ecuatoriano en la parte educativa. Porque leer un texto de aquellos que solo se pone sí, no y un visto bueno para decir que se está de acuerdo con esa pregunta y respuesta, eso no es una solvencia educativa para la ilustración, es simplemente entregar información para que la complete. Yo recuerdo de algunos libros que las tareas se las hacía leyendo esos textos y de allí comprimiendo una información que se llamaba resumen, y del resumen sacar una valoración de lo que uno aprendió de dicha lectura. Y además de ello, el maestro, por eso se llamaba lectura en un determinado momento de la clase educativa, tiempos atrás, la lectura comprensiva y todo lo demás que decían los maestros, y nos hacían leer, y aparte del resumen, a explicar lo que nosotros entendíamos de esa lectura. Hoy en día tenemos circunstancias muy negativas para la juventud. Y muy negativas en el sentido de que no se está entregando la información correcta de lo que es la historia real del Estado ecuatoriano, la historia real, económica, política y social del mundo. ¿Cómo es posible que a un dictador se lo ponga como un demócrata y a otro dictador paladín de la democracia y de la libertad, cuando aquellos pueblos no han tenido libertad, peormente democracia?
Yo creo que hay que revisar esos textos porque, Lyndon, imagínese, y ciudadanía en general, hoy en la costa ecuatoriana, más de 2 millones de estudiantes inician clases en dicha parte de la República del Ecuador. Y van a iniciar con esos textos. Yo recuerdo que alguna vez cuando se hizo una conferencia de el señor Gabriel García Márquez y sus obras literarias, tuve el honor de ser el conductor de aquel conversatorio sobre la vida y obras de Gabriel García Márquez. Y en una parte de la presentación de la oratoria del presentador, les manifestaba que algunos de los historiadores y escritores y poetas, la pluma de ellos tiene ideología política, y una ideología política muy profunda, que pueda alterar lo que sería la transcripción y la codificación correcta de los momentos históricos de una república o de una ciudad o de un cantón o de una provincia. Y para ser historiador tenemos que separar esas virtudes políticas que son reales y notorias en el ser humano. Yo tengo una posición política, yo tengo una parcialidad política en ese sentido de lo que es la forma de cómo se conciben los estados, la democracia y también las formas de gobernabilidad. Pero tengo que ser una persona muy amplia en saber respetar los sucesos que se han presentado en una jurisdicción sin necesidad de poderlos interpretar y ponerles tinte político a esa palabra libre que tiene que ser libre, como dice la contextualización universal, si queremos respetar el derecho de expresión y opinión de un pueblo. Y hablábamos en ese sentido, y acá en el tema de la educación hay mucha ideología política. Se habla la educación emancipadora, libertadora y un montón de adornos que le ponen al tema educativo. No le pongan nada de eso, no nos interesa. Lo que interesa es de que respeten la ilustración para el pueblo ecuatoriano a través de todas las vertientes que ha venido desarrollando en la ciencia, en el conocimiento y la sabiduría la humanidad. Para el bien y el bienestar de ese conocimiento de ese ser humano. Para que cuando le pregunten alguna situación, por ejemplo, de participación política, tenga las suficientes herramientas de ilustración, no del día de ayer, sino de años de haberse perfeccionado dentro de los sistemas educativos del Ecuador, a los cuales deben de convertirse como unas verdaderas catedrales del conocimiento, donde las doctrinas queden a un lado, por supuesto políticas, y las doctrinas de la humanidad para el bienestar y desarrollo de la misma sean las que construyan ese nuevo horizonte del conocimiento. Tenemos que ir a eso, pero con los libros que hemos visto, no creo que sea la solución. Por eso cuando se hablan de datos históricos de la República del Ecuador, en los cuales también incluyo a los de la provincia de Loja, hay muchas alteraciones en lo que es la codificación de la historia. Y esas alteraciones han permitido la sumisión de territorios completos al subdesarrollo. Por eso manifiesto, tenemos que ser fuertes en la historia, para ser fuertes el día de hoy y ser fuertes en el futuro. Si no somos fuertes en la historia, en el primer round o en la primera batalla, nos estarán destruyendo porque no tenemos una identidad y una fuerza en lo que hemos hecho históricamente. Siempre nos estamos encauzando en lo que es el federalismo, los hechos de independencia, que un mismo lojano de triste recordación casi altera una situación que no supo leer, porque la ignorancia del conocimiento de él no le permitía ver, o es que también tenía ideología política aquel historiador que quiso alterar
el día de la independencia de Loja, a la cual tuvimos que salir a los medios de comunicación para decirle que no hurgue el pasado, porque en el pasado también hay actos de cobardía que puedan enfrentarnos entre pueblo. Pero gracias a Dios que quedó todo en ello hasta allí. Acá es la situación que debemos de ir profundizando. ¿Qué tipo de educación queremos? Y por eso les afincábamos a muchos de los candidatos a la alcaldía del Cantón Loja, incluso a la misma prefectura, de que es el momento de que bajo ese federalismo Loja comience a construir su propio sistema de educación fundamentado en la República del Ecuador, pero con particularidades específicas y especiales para este recurso humano que es muy talentoso y ávido en conocer lo que es la ilustración universal. Sí podemos hacer ello, porque el mismo COTAD y la misma Constitución determinan esos parámetros. Lo que falta es el valor político de decir: Estado ecuatoriano, señores del Ministerio, seguimos la política del Ecuador, pero Loja y su población, el nivel de educación va a ser en estas características que las hemos diseñado de acuerdo a lo que es la voluntad de un pueblo y la necesidad del mismo. Si tenemos ilustración, tengan la seguridad que ningún manipulador de la política de un Estado, peormente de intereses económicos y sociales, podrían alterar la virtud de un territorio y el bienestar de esa población. La educación por encima de cualquier circunstancia, para evitar que a través de actos de ignorancia puedan controlar a la República. No queremos que nos alfabeticen, queremos que ilustren al pueblo del Ecuador y principalmente al de la provincia de Loja. Porque si nos alfabetizan simplemente nos dirán: aprendan a escribir las vocales, oraciones, aprendan a conocer los números, a sumar, restar y multiplicar, pero hasta allí. Queremos que nos enseñen, que nos ilustren en todos los conocimientos de la humanidad, para poder repensar muchas cosas que hacen algunos gobernantes a pretextos de ser libertadores, demócratas y con corazones ardientes. Este es un comentario de Prensa Radial sobre este tema. Y a propósito de este tema, Lyndon, y de ciudadanía, del conocimiento y de la ilustración, mucho cuidado con el tema de la dolarización que están hablando algunas cacatúas o parlantes a nivel del Ecuador. El Ecuador entró en una dolarización en un momento de convulsión económica y social muy grave que existió. Pero el dólar, resulta que el día de hoy para el pueblo ecuatoriano es el sueño económico que tenemos. La tabla de salvación ante amenazas y atrocidades de gobernantes que quieren manipular una moneda débil para beneficio político electoral. El tema de la dolarización no va porque dice un gobernante hay que ir a este camino, no. Tiene que consultársele al pueblo ecuatoriano si quiere o no quiere. Si quiere un Bolívar o un Simón Bolívar o un Sucre como moneda, o quiere mantener un dólar que en economía es sumamente fuerte y tiene un poder económico. Si le preguntan eso a una ama de casa, a una madre de familia, le dirá posiblemente el dólar, porque el Sucre románticamente lo han venido devaluando constantemente y ha sido el arma económica de muchos gobernantes. El ejemplo es muy claro: Venezuela, que hasta el día de hoy, por más ayuda internacional, no pueden salir de esos artilugios y artificios que crearon estos argumentos ideológicos, que lo único que quieren es controlar territorios y poblaciones para beneficiar tesis ideológicas. ¿Qué hubiese pasado si Galeano hubiese escribido no solamente las venas abiertas de América Latina, sino las venas abiertas de América Latina en la revolución del socialismo del siglo XXI? A lo mejor se hubiese espantado,
pero sí tuvo tiempo para conocer dichas líneas ideológicas. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con más información a través de Prensa Radial. Este es su noticiero. Prensa